Vamos a leer Efesios capítulo 2, del versículo 2 al 3. Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3. Nosotros leemos la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, del año 1569. Muy bien. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3? En que otro tiempo andabas conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad de este aire, el espíritu que ahora obra en los incrédulos, con los cuales nosotros también conversamos otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo el querer de la carne y de los pensamientos, y siendo nacidos hijos de ira, también como los demás. Muy bien, hermano. Jesús enseñó que la ciencia aumentará. Es decir, todos los seres humanos no serán analfabetos, por lo que pueden estudiar la palabra de Dios de forma individual. La palabra de Dios muestra claramente que las personas están equivocadas cuando no reconocen a Jesús como su único Dios. Ellos tienen que creer en Jesús, pero ellos dicen, creo en Jesús, pero desde su corazón los rechazan. Hoy vamos a ver el tema religión. Desde Adán y Eva siempre existió comunicación con Dios Todopoderoso. La comunicación era presencial. Miren, hermanos, Adán y Eva, desde Adán y Eva ha existido comunicación con Dios Todopoderoso. Es decir, no ha sido aislado solamente Adán y Eva, los dos solitos y con toda la creación hablaban. No es así. Dios Todopoderoso se presentaba, estaba presente, su presencia estaba con Adán y Eva. Adán y Eva lo veían a él, por si acaso. Adán y Eva veían a Dios, hablaban con Él, sentían la presencia de Él. Por eso la comunicación era presencial. Como usted y su pareja, como usted y su amistad, como usted o sus hijos. Así era la conversación. Cuando salieron del Edén, la comunicación no era presencial. Salieron Adán y Eva del Edén, ya la comunicación no era presencial. Pero sí, ellos podían comunicarse. Miren, podían comunicarse. No se vaya a olvidar. Podían comunicarse. Es decir, orando y escuchaban la voz del Señor, dando las respuestas. Miren, hermano, una forma de conversar y hablar con el Señor cuando salieron del Edén había sido orando. Ellos oran
Y el Señor les responde. Escuchan su voz del Señor. La respuesta que ellos esperan. Para ellos, tenían que hacer un altar para agradecer o expiación de pecados. Dios Todopoderoso no dejó solo a Adán y a Eva, ni a uno de sus descendientes que creen en el Señor. Usted está entendiendo, hermano, hermana. Salieron Adán y Eva del Edén, pero jamás fueron abandonados. En ningún momento Adán y Eva han sido abandonados. Adán y Eva estaban acostumbrados a conversar con Dios, porque ellos hablaban así de forma directa con Dios. Ellos preguntaban y Dios les respondía. Dios les daba mandatos, sus mandamientos. Dios les enseñó todo. Ellos sabían perfectamente toda la palabra de Dios. Dios les transmitió su palabra en forma oral a Adán y Eva. Pero cuando ya salieron del Edén, Dios les transmitió su palabra, pero de forma escrita, ya no de forma oral. Ahora usted se está dando cuenta, hermano, hermana. Dios Todopoderoso, Jesús, en ningún momento ha abandonado a Adán y Eva. Ahora eso está claro. Ni tampoco ha abandonado a todos los descendientes de Adán y Eva que creen en el Señor. La comunicación permanece hasta hoy y siempre va a permanecer la comunicación de Dios Todopoderoso con todos aquellos que creen en Jesús. Muy bien, pero los soberbios y desobedientes, como Caín, se apartaron de Dios. Se hicieron ídolos hechos con su propia mano. Lo hicieron de leño para calentarse. De lo que les sobró, lo talaron, dándole una imagen y le dijeron: sé nuestro Dios. Miren, hermanos, usted cuando llegue a estudiar Isaías capítulo 44 del 9 al 20, Isaías capítulo 44 versículos del 9 al 20, claramente usted se va a dar cuenta que todos los soberbios y los desobedientes empezaron a agarrar leña para calentarse. En otras palabras, era de noche, ya le estaba haciendo frío. Entonces ellos buscaron leña, cualquier leña, listo, agarraron y lo quemaron. Y de la leña que ellos estaban quemando, lo que les ha sobrado, un pedacito, si usted quiere llamarlo, empezaron a darle una figurita, lo empezaron a talar y le dieron una forma. Y a darle una forma, darle una imagen, y le dijeron: sé nuestro Dios y protégeme. Miren, hermano. Usted lo va a leer, lo va a estudiar claramente en Isaías 44, 9, 20. Fue desde Caín que apareció la religión. Ahí está. Usted puede estudiar historia universal
Usted se puede averiguar cómo apareció la religión. Hay un montón de teorías y versiones. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, bien claramente aparece desde Caín. Desde Caín empieza a ser la formación de la religión. Los pueblos descendientes de Caín, al tener sus propios ídolos, empezaron a organizarse y a establecer un grupo específico y domine a los gobernantes. Miren, hermanos, ¿cómo apareció la religión? Por soberbia y desobediencia. Empezaron a talar, dieron una imagen y le dijeron: séte mi Dios. Los soberbios y los desobedientes. Empezaron luego a organizarse y empezaron a que ese grupo sea un grupo específico y domine a cualquier gobernante. Y al organizarse, formaron la religión. Por estos actos, Dios los destruyó a todos con diluvio. Ese es internet. Amén. Por todos esos actos, Dios los destruyó con diluvio. De los descendientes de Noé, algunos se apartaron de Dios. Entonces, usted ya sabe, hermano, hermana, uno de los otros motivos más porque Dios causó el diluvio, destruyó a toda la humanidad, destruyó animales, destruyó todo. La ira de Dios destruye su creación, pero salva a aquellos que creen en Dios, aquellos que creen en Jesús como su único Dios y verdadero. La gente en esa época no les interesaba. Por eso formaron sus religiones. Establecieron religiones. Y se apartaron de Dios Todopoderoso. Salvó a 8 personas. Noé a sus hijos, a su esposa y a sus yernas. Cuando terminó el diluvio, de los descendientes de Noé, algunos se apartaron de Dios. Miren, hermano, cuando Dios Todopoderoso salvó a Noé y a todos aquellos que estaban con Noé, es decir, a su esposa, a sus 3 hijos, a sus 3 yernas. Asimismo también salvó a los animales que Dios Todopoderoso le entregó nuevamente a Noé. Nuevamente Dios Todopoderoso le entregó a Noé los animales. Cuando ya terminó el diluvio, por si acaso, cuando han sido salvos ellos, los hijos de Noé ya eran mayores, por eso tenían sus esposas, pero todavía no tenían descendientes. Eran ya mayores. Usted ya dése cuenta, hermano, que una persona ya adulta ha escuchado desde niño muchas cosas y ha visto desde niño muchas cosas. Por eso dice, de los descendientes de Noé,
algunos se apartaron de Dios. Miren, hermanos, algunos descendientes se apartaron de Dios. Poblando con creencias politeístas y monoteístas. Miren, hermanos, nuevamente, algunos descendientes de Noé empezaron a seguir el camino de Caín. Han establecido las religiones, han establecido religión con creencias politeístas y monoteístas. Creencias politeístas, creencias de varios dioses. Creencias monoteístas, creencias de un solo Dios. Continuaron con la religión. Miren, hermanos, han continuado con la religión para que ellos mismos consideraban que la religión es un factor importante para vivir una vida piadosa y justa. ¿Qué tal eso? Ellos mantenieron la religión diciendo que es un factor importante para vivir una vida piadosa y justa. Solo los descendientes de Sem creyó en Dios. Solamente los descendientes de Sem creyó en Dios. Muy bien, ya tiene una idea cómo se ha ido formando la religión. Actualmente, la religión es un sistema de creencias, comportamientos y valores culturales, éticos y sociales que una comunidad lo considera sagrado. Miren, hermanos. La definición esta, que es actual, que usted lo puede ver en cualquier diccionario, dicen que es un sistema de creencias, comportamientos y valores culturales, éticos y sociales que una comunidad lo considera sagrado. No hay mucha diferencia en lo que ha hecho Caín. Lo que ha establecido Caín, no hay mucha diferencia. Aquellos hijos de Noé que se apartaron, aquellos descendientes de Noé que se apartaron de Dios, también establecieron este tipo de definición. Lo mismo, no hay mucha diferencia. De acuerdo a algunos encuestadores del mundo, señalan porcentajes de religiones en el mundo. Judíos, el 0,2%, estamos hablando a nivel mundial. 15% hinduistas, 5% budismo, 10% religiones populares o étnicos, 31% cristianos, donde están incluidos protestantes, ortodoxos y católicos, 25% el Islam, donde están sunismo, chiismo, y 15% sin adscripción, es decir, se incluyen ateos y agnósticos. Miren cuántas religiones existen, diferentes.
Las personas fundaron religiones. Sus seguidores lo mantienen. En otras palabras, hermano, hermana, la religión tiene miembros y tiene seguidores. La religión, sus miembros tienen la obligación de mantener, de que continúe esa religión. Y la religión tiene sus seguidores. Es un grupo mayoritario que siguen esa religión. La religión obliga a sus seguidores a cumplir dogmas estrictos. Miren, hermanos. La religión te obliga a que cumplas dogmas estrictos. Son dogmas carnales, humanas, por si acaso. Los seguidores deben cumplir los dogmas estrictos. Son dependientes. Es decir, a través de esas dogmas, los hacen dependientes, temerosos, y consideran a aquellos, miren hermano, los hacen dependientes y temerosos. Y consideran a aquellos que los someten, es decir, los que los dominan, tienen la razón. Es decir, como hemos dicho, la religión tiene miembros y seguidores. Los miembros de la religión someten a los que le siguen, a los seguidores. De esa manera los dominan. Y ellos los consideran a los miembros que tienen la razón. Y cualquiera de sus sometidos, es decir, de los seguidores, hable mal de ellos, es decir, si hable mal de los miembros, la maldición de su ídolo les llegará a él o ella y a su familia. Así trabaja la religión. Obedecen a sus guías espirituales. Es decir, la religión impone guías espirituales. Cualquier religión agarra y tiene guías espirituales de su religión. La religión X tiene sus guías espirituales y obligan cómo deben obedecer esa religión. La religión Y de la misma manera, la religión Z, etc. Todas las religiones, como anteriormente hemos señalado que existen, empiezan a tener sus guías espirituales. Son ministrados constantemente. Miren, hermano, constantemente los someten para someterlos profundamente, convirtiéndolos, ahora sí esto entienda. La religión los convierte en sordos, ciegos y mudos, alcanzando a ser zombies obedientes. Miren, hermano, ¿cómo son las acciones de la religión? ¿Cómo son los resultados de una religión? Y en la palabra del Señor que dice, 2 Corintios capítulo 3, 14, y así los sentidos de ellos se embotaron. La palabra embotaron significa sordo, ciego, mudo. Por eso son zombies, obedientes. No razonan, solamente obedecen. No pueden hablar, no pueden contradecirse. Tienen miedo. Una persona que esté en una religión X, al querer atacar o al querer contradecir a un miembro de esa religión, tiene miedo.
tienen temor y no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay una palabrita que ellos dicen. Si tú hablas mal al seguidor, le dicen, oyes tú, seguidor, si tú hablas mal de algún miembro de la religión, vas a ser, lo maldicen. Ya sea la persona que habla, sea varón, sea mujer, y todavía le ponen de yapa y le dicen, y a toda tu familia. Miren, hermanos, cómo obra la religión. Por eso la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 3, 14 dice, y así los sentidos de ellos se embotaron. La religión obra maliciosamente, obliga a sus seguidores que cumplan su religión. Bueno, ya lo hemos explicado más antes. Las obras de sus miembros, ahora sí, la obra de sus miembros, es decir, las acciones, las actitudes, los hechos de los miembros de la religión, al ser descubierta su maldad y escapar de la justicia secular, aplican los términos juzgar y perdón. Miren, hermanos, ¿cómo en la religión? La religión lo han creado hombres, personas, sea varón, sea mujer. Entonces, al crearlos, empiezan a formar un grupo selecto, entre ellos se seleccionan y se denominan miembros, aquellos que deben y hacer continuar que esa religión se mantenga. Y estos miembros empiezan a conseguir seguidores y empiezan a tener varios seguidores. Y para controlar a estos seguidores, ponen guías espirituales. Estos guías espirituales los empiezan a someter. Los someten a todos los seguidores. Al ser sometidos los seguidores, no tienen opción de poder hablar en contra de los miembros de esa religión. Pero los miembros de esa religión, por sus actos, sus hechos, sus acciones, son descubiertos su maldad y escapar de la justicia secular, es decir, de la justicia de cada país, aplican los términos juzgar y perdón. De esta manera, la religión no permite que sus miembros sean juzgados por la justicia secular. Indica que su propia religión los juzgará severamente. Mienten, porque la realidad es otra. La religión obra con imprecación. Imprecación es una figura retórica que consiste en expresar vivamente el deseo de que les suceda mal a otros. Miren, hermanos, para defender la religión a sus miembros, ellos empiezan a obrar con imprecación, es decir, empiezan a obrar así muy suavemente para maldecir a las personas que quieren atacar a la religión. Obliga a perdonar, así anular sus perversidades. Ahí está. Todas las religiones, toda la religión, cualquier sea la denominación de esa religión,
Como aquí hemos visto más antes, que han hecho una estadística, tanto porcentaje de tal, tanto porcentaje de cual, tanto porcentaje de tal. Toditas a nivel mundial, las religiones o la religión empieza con los miembros de esa religión a proteger esa religión. Y cuando estos miembros han actuado mal y han sido descubiertos, empieza la religión. Todos los miembros de esa religión empiezan a cubrir y empiezan a hablar, les obliga a todos sus seguidores de esa religión a perdonar y así anular sus perversidades. Declara: nuestra religión pide perdón por los actos malos que realicen alguno de nuestros miembros. Miren, hermano. Obliga, perdonen. Obliga. Declaran: nuestra religión pide perdón por algunos actos malos, entre comillas, que realizaron sus miembros. Pero hasta ahí no se quedan, sino avanzan más. Avanzan más. Por eso dice: con imprecación actúa la religión para que le suceda mal a otros. Entonces dicen, empiezan a intimidar. Quien juzga se pone en el lugar de un ser supremo, Ahí está. No pueden juzgar. Usted no puede juzgar, porque usted sería un ser supremo. Chiquen, con la imprecación, amenazan. ¿Qué dice? El que juzga se encamina a una derrota segura en la vida, porque será pagado con la misma moneda. Miren, hermano. La religión amenaza. Luego amedrenta. La providencia enseñó que no juzguemos, porque la persona que juzga se equivoca, se confunde y se convierte en una persona derrotada. Miren, hermano, toda religión utiliza esto, el perdón y el juzgar. Ellos utilizan eso, obligan a perdonar. Usted tiene que perdonar mis malos hechos que he hecho yo contra usted. Y yo le digo: perdónenme. Eso hace la religión. Pero la religión no se queda ahí nomás, en el hablar del perdón. Empieza a hablar del juzgar, pero empieza a hablar del juzgar con imprecación, es decir, para que le vaya mal a la persona que está supuestamente juzgando los malos hechos de los miembros de esa religión. Por eso declara, amenaza, intimidan, amenazan y amedrentan. Intimidan. No, usted está juzgando, usted se está poniendo como si fuera un ser supremo. No, usted lo amenaza. No, usted no puede juzgar, porque igual le va a pagar con la misma moneda. Es decir, lo que usted está juzgando, usted lo va a hacer. Si usted está diciendo: ha hecho mal ese miembro de esa religión, no, usted también lo va a hacer. Eso le está diciendo. Luego, ¿qué más dice? Amedrenta. No, el que juzga siempre se equivoca. Se confunde. Y se va a convertir en una persona derrotada. Lo mismo que Caín.
Por eso la religión, hermano, hermana, viene desde Caín. Por eso Dios le dijo a Caín, ¿por qué estás así tú? ¿Por qué tus actitudes muestran? ¿Y él qué responde? Yo, dice, yo estoy tranquilo. Así responde Caín. Oiga, ha hecho obra mala. Ha obrado en forma incorrecta. Su soberbia, su desobediencia le llena de odio. Es decir, él solo, Caín, empezó a llenarse de odio. Y entonces, por las acciones malas que realizaba, que era la desobediencia y la soberbia, se llenaron de odio, empezó a matar a su hermano. Y a esa acción que dañó a su hermano, todavía se justifica. Dios Todopoderoso, Jesús, le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él, ¿qué soy yo para cuidar a mi hermano? Así responde Caín. De la misma manera responde la religión. ¿Quién soy yo para cuidarlo? Y el Señor le dice, tú los has matado. Y él todavía, ¿qué dice? Miren, hermano, cuando Dios le dio el castigo a Caín, todavía se justifica. Ahora a mí, cualquiera que me encuentre, me va a matar. Miren, hermano. En otras palabras, la religión no quiere que se pierda. La religión quiere que se mantenga. Eso viene desde la obra de Caín. Por eso Dios le dice, nadie te tocará. Nadie te va a tocar. Y aquel que te toque, aquel que te mate, 7 veces tendrás castigo. Y Caín agarra el feliz y contento. Nadie me va a matar. Voy a permanecer vivo eternamente. Totalmente equivocado. Y vamos a ver al desarrollo de este tema. ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Y a quién se refería? Entonces, Caín formó la religión, estableció la religión con todos sus descendientes. Por si acaso. Entonces, ahora usted ya sabe cómo obra la religión: juzgar y el perdón. Caín, lo mismo. Perdóname, Señor, me van a matar. No, yo no puedo juzgar. ¿Dónde estará pues mi hermano? ¿Qué estará haciendo? Él lo mató. Él lo mató. Pero él, Caín, se justificó. No, estás juzgándome mal. ¿Qué tal eso? Yo qué sé pues de dónde estará Abel. ¿Dónde estará? ¿Acaso yo soy su cuidador? Yo soy su protector. Yo soy el que debo cuidarlo a Abel. Miren. Lo mismo. Por eso la religión tiene un principio, tiene un origen. El origen viene desde Caín. Tiene un fundamento. Su fundamento es perdón y juzgar. Por eso Caín le dijo a Dios, me van a matar. Perdóname.
no le dijo perdóname, pero él ha dicho tienes que perdonarme porque me van a matar. Después juzga. Son fundamentos de toda religión. Todas las religiones, sea cual sea la religión, tienen esos fundamentos. El perdón y el juzgar. Por eso, la religión siempre obliga a perdonar, así anular sus perversidades. Miren, hermano, ellos no obligan a perdonar para que ellos se arrepientan, sino para anular, para que nadie moleste hoy y nadie esté hablando de esta religión, de la maldad que hemos hecho o la maldad que ha hecho ese miembro de mi religión. Miren, hermano. Y después dicen, bueno, las religiones salen, cualquier religión sale, perdonan. La religión X les pide perdón. Estamos acongojados, estamos atribulados. Miren, hermano, cualquier religión, vuelvo a repetir, esto ya es lo que han hecho los encuestadores del mundo. 0,2% judíos, 15% hinduistas, 5% budistas, 10% religiones étnicas, 35% no cristianos, que ahí están protestantes, ortodoxos, católicos, 25% islam, 15% aquellos que dicen que no tenemos denominación, pero son los ateos y los agnósticos. Son varias las religiones, no es una. Son varias las religiones. Y toda religión tiene un fundamento. Juzgar, perdón. Juzga, perdón. No juzgues, no perdona. No juzgues, perdona. Así es. Con este engaño muestran que la religión tiene mayor poder que la constitución política de cualquier país y sus leyes. Miren, hermanos, es una realidad. Caín lo ha establecido con todos sus descendientes. Establecieron un grupo, religión, para que trabajen y estén con los gobernantes. Y los gobernantes no pueden atacar a la religión. No lo pueden hacer. Demostrando de esta manera que la religión tiene mayor poder que cualquier constitución política de cualquier país y sus leyes. Ustedes véanlo. Estudien. La ciencia aumentará, dice la palabra de Dios. Y ha aumentado. Usted puede saber todas las religiones en 2 minutos. En 2 minutos usted se puede enterar cualquier religión. Y cuando usted empiece a estudiar la religión, se va a dar cuenta que ninguna religión es juzgada por una ley de ese país. ¿Por qué? Porque la religión domina a los gobernantes. Eso no es de hoy, siglo XXI. Eso viene desde Caín. Ya hemos aprendido. Al margen de ese Caín, cuando hubo el diluvio, algunos de sus hijos de Noé se apartaron también de Dios y empezaron nuevamente a hacer la religión. ¿Pero con qué diferencia? Como un factor que existe la religión como un factor principal importante. ¿Y cuál es ese factor principal importante? Vivir una vida piadosa y justa. ¿Qué tal esa?
Miren, hermanos, la religión que los descendientes de Noé han establecido, dijeron que tiene que existir la religión, para no decir estamos siguiendo la religión de Caín, lo que Caín ha hecho, no vamos a seguir. Pero tenemos que establecer una religión para vivir una vida piadosa y justa. Así lo establecieron. Por eso es un engaño. Y lamentablemente en todo el mundo, ningún país puede a veces juzgar a la religión. Por eso, para tranquilizar, es decir, la religión para tranquilizar, lleva a algunos de sus miembros a ser juzgados y castigados por la justicia secular. Como le llamamos, a ver, traeremos un chivo expiatorio, ya listo. ¿Cuántos han cometido esta situación, esta barbaridad? 200, ya, entonces, lleven uno, ya máximo 2, ya listo. Acallaremos cualquier religión. Entiéndalo, hermano, hermana. Cualquier religión. Porque todas las religiones obran de esa manera. Por eso Jesús enseñó desde Génesis hasta Revelaciones. Jesús enseñó desde Génesis hasta Revelaciones que la religión miente. ¿Está? Jesús ya habló. Cualquier religión miente. Y no solamente Jesús se queda hasta ahí nada más, por si acaso. ¿Qué dice en Revelaciones 21:8? Revelaciones capítulo 21, versículo 8. El mentiroso, dice, su parte será en el lago ardiendo de fuego y de azufre. En otras palabras, Jesús enseña, advierte. La religión miente, punto, sea cual sea la religión. Y no se queda hasta ahí nomás Jesús. Jesús castiga a la religión, por si acaso. Castiga al soberbio, castiga al desobediente, por si acaso. Porque los que hacen religión son soberbios y son desobedientes. Soberbios, es decir, están en contra. No aceptan a un Dios único y verdadero. No aceptan a Jesús que es Dios. Son desobedientes. No quieren escuchar la palabra de Dios. Rechazan, anulan la palabra de Dios. ¿No ve usted en internet? Rompiendo la Biblia. Está mal. Ellos tienen su religión. Tienen su religión. Por si acaso, en esta encuesta que han sacado del mundo, no han puesto la religión satánica. Porque los satanistas también es una religión. Muy bien. Por eso, hermano, hermana, la palabra del Señor dice claramente, la religión es mentira. Todo mentiroso, Jesús lo dijo, todo mentiroso, lago de fuego. Es decir, Dios advierte y Dios castiga, por si acaso. Es bien claro. La religión miente y engaña a sus seguidores. Eso más hacen los que en la religión. A los seguidores
les mienten y los engañan. Les obliga a temer a un ser humano que es representante de su religión, porque es un mediador o una mediadora para su felicidad. Hermano, hermana, cualquier religión, como usted vea, acaso cualquier religión, hinduista, budista, lo que sea, o una religión popular, étnico, cualquiera, hay un representante. Hay un representante de esa religión. Por eso les obliga a tener miedo. Ahí viene pues la religión. Cuando esa persona que es representante hace cualquier barbaridad, sus acciones son perversas, los seguidores de esa religión no pueden decir ni la A. Tienen que más bien defenderlo, porque tienen miedo. Como hemos visto, guías espirituales los ministran, les hablan. ¿Qué tal esa? De esa manera los dominan y les hacen temer. La religión lleva la incredulidad y la idolatría. Es decir, la religión lleva a la incredulidad y a la idolatría. La religión contradice lo que está escrito en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hay un Dios, ahí está. Hay un Dios. Oiga, lo que le llama el mundo, o lo que llaman las personas que quieran, le llaman Biblia, ¿ya? Y por si acaso, la Biblia, estadísticamente, se determina que más del 90% de la población mundial tiene Biblia en su casa, o ha escuchado palabras o texto escrito de lo que está en la Biblia. Más del 90% de la población mundial. Es decir, conocen la palabra de Dios. Y la religión, por eso la religión contradice lo que está escrito en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. En la palabra de Dios que dice que hay un Dios, no hay más. No existe más. Hay un Dios y punto. Así dice la palabra del Señor. Así que los 99,99% de toda la población mundial sabe esto. Lo conoce. Y la religión también lo conoce. Por si acaso. Hay un Dios. Nada más. Hay un Dios todopoderoso. El Padre, el Hijo, el Espíritu. No hay más. También, ¿qué dice? Asimismo, hay un mediador entre Dios y los hombres. Miren, hermano, hay un mediador entre Dios y los hombres. Todo el mundo dice, ¿quién es ese mediador? ¿Quién es ese mediador? Y la respuesta sigue en el mismo verso. Jesús, el Cristo, hombre. Miren, hermanos, hay un Dios y hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesús, el Cristo, hombre.
no hay un representante humano que sea mediador entre Dios y los hombres, por si acaso. Por eso la religión contradice, se va en contra de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Quiere anularlo, lo quiere borrar, no puede. Muy difícil. Entonces a veces no quieren que nadie lea. Pero la religión se olvida, porque le da la gana de olvidarse, que el 99,99% de la población humana ya conoce la palabra de Dios. Lee porque tiene en su casa una Biblia. O porque haya escuchado cualquier mensaje que se está hablando de la Biblia. Contradicen y empiezan a taparlo, a quererlo camuflar, a quererlo, digamos, a minimizarlo. Entiéndalo. Dios Todopoderoso ha establecido claramente, hay un Dios, no hay más. Después que ha dicho, hay un mediador entre Dios y los hombres, no hay más. ¿Qué se llama ese mediador? No es ni un ser humano. No es ningún ser humano. Es Jesús. El Cristo. No hay más. Por eso Jesús enseñó de forma clara que la religión es maligna. Miren, hermano. La religión es maligna. Es decir, en todo el mundo, desde Caín y de los que han desobedecido, de los descendientes de Noé, al establecer una religión, Jesús claramente dijo, es maligna. Lo aclaró 1000 veces, está escrito eso en la palabra de Dios de forma variada. ¿Qué dice Juan capítulo 8? Versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Miren, Dios Todopoderoso, Jesús ya nos habló desde Génesis hasta Revelaciones. No es una novedad, oiga. No ha habido las religiones. Usted empieza a ver desde Caín, ha habido un montón de religiones. Usted quiere entender un poquito más, lea el Antiguo Testamento. Va a encontrarse con un montón de países, con un montón de religiones. Entiéndalo. ¿Qué dice? Juan capítulo 8, 44. Cuando Jesús dice que la religión es maligna, ¿a qué se estaba refiriendo? Ustedes, es decir, a la religión está hablando. Ustedes son de su padre, el diablo. Miren, hermano. Y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué está diciendo el Señor cuando dijo Jesús que la religión es maligna? Claramente está diciendo que la religión viene de Satanás. ¿No? Es decir, claramente, hermano, hermana, bien claramente dice, la religión nace desde Satanás. ¿Está? Y ahorita vamos a ver. Así que la religión no había sido así nomás. No había sido así como nos vimos nosotros en internet y vemos cuál es el origen de la religión. No hay una explicación como esta, la que estamos realizándolo hoy. Por eso, hermano, hermana, escuche, estudie, mejor dicho, la palabra de Dios.
Jesús enseñó de forma clara que los miembros de la religión son crueles. Ay, miren, hermanos. Dios Todopoderoso nos dice claramente qué es la religión. Es maligna. Nos está aclarando. Nos está aclarando. ¿Por qué? Porque cuando Caín empezó a molestarse, a desobedecer a Dios, no a molestarse, sino a desobedecer a Dios, a ser soberbio contra Dios, Caín ya se alejó. En el momento que se alejó Caín de Dios, Satanás ingresó donde él, por si acaso. Y por eso Satanás mató a Abel. ¿Visto? Caín, por desobedecer y ser soberbio contra Dios, se alejó. Cuando Caín se alejó de Dios, Satanás aprovechó eso. Ingresó donde Caín y a Caín lo indujo, lo tentó y lo cumplió. Porque estaba bien clarito, como era desobediente y soberbio, mató a su hermano. La palabra de Dios es clara. Satanás, padre de mentira, mentiroso es Satanás y es asesino. Por eso dice Jesús, él ha sido homicida desde el principio. ¿Está, hermano? Esa, entonces, la religión que ha hecho Caín, ¿de dónde viene? También viene de Satanás. Dios es claro. Ahora, ¿cómo son sus miembros? Ya hemos establecido la religión que tiene miembros, es decir, los que sustentan, los que hacen permanecer esa religión durante día tras día, mes tras mes, año tras año. Y tiene seguidores que son mayores que sus miembros. Dice, los miembros de la religión son crueles. Y Dios Todopoderoso lo demuestra en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 14. Consultaron contra Jesús para destruirlo. ¿Qué tal es? Consultaron contra, es decir, empezaron a hablar, empezaron a acordar, dice, contra Jesús para destruirlo. Miren, hermano, eso hace la religión, los miembros de cada religión. Nunca jamás van a estar conforme a la palabra de Dios. La religión manifiesta creencias y tradiciones de hombres. La religión obliga a sus seguidores estén siempre bajo pensamiento terrena, animal y diabólica. Eso usted lo lee en Santiago 3:15. En otras palabras, hermano, la religión, como Dios mismo nos los ha mostrado, que es obra de Satanás, homicida y mentiroso. La religión miente, mata. La religión destruye, quiere destruir. Por eso los seguidores, es decir, mejor dicho, los miembros de esa religión, claramente dice, cuando hemos leído en Mateo 12:14, dice, ellos consultaban, es decir, acordaban, pensaban, ¿qué hacemos contra Jesús? ¿Cómo lo destruimos? Miren esta. La religión es eso. Y tienen que tener un pensamiento terrenal, animal y diabólico. Un pensamiento terrenal es animal, es diabólica. Así funciona la religión. Así está establecida la religión.
Por eso la religión desautoriza todo mandamiento de Dios. Es decir, cualquier religión siempre va a desautorizar todo mandamiento de Dios. Cualquier religión. Marcos 7, versículo 8 al 9. Marcos capítulo 7, versículo 8 al 9. Dejan el mandamiento de Dios. Ahí está. Dejan el mandamiento de Dios. La religión deja el mandamiento de Dios. Tienen la tradición de los hombres. Cultura, tradiciones de los pueblos. Es decir, del hombre. Eso debe mantenerse. Eso debe estar primero. Bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Es decir, la religión siempre va a oponerse, va a desautorizar todo mandamiento de Dios. La religión engaña, miente, dice. Miren, hermanos, esto estábamos poniendo como ejemplo. La religión miente y engaña tanto a sus miembros como a sus seguidores. Y miren, dice, Jesús maldijo. Ahí está. Jesús maldijo. Por eso aquí estamos haciendo un paréntesis. Porque muchos, hasta algunos, que han empezado a dar mensajes, maldijo. Jesús jamás maldijo. Jamás. Jesús solamente juzga. Punto. Ahí termina. Juzga y condena y los castiga. Pero no maldice. Entienda. Jesús no maldice. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entienda. Jesús no maldice. Jesús juzga y condena o castiga. Punto. No hay más. Acuérdese, hermano, hermana. Jesús no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces la maldición en la boca de Dios no existe. Entiéndalo. No existe. Dios ha maldecido. No. Juzga, castiga, condena. No hay más. Pero la religión, ¿qué dice? Jesús maldijo. Por eso nosotros también maldecimos a aquellos que no nos siguen. ¿Qué tal esa? Por eso la religión, al tener sus miembros y al tener sus seguidores, los miembros a los seguidores los dominan, los controlan con guías, entre comillas, guías espirituales. Los ministran, es decir, los hacen temerosos. Entonces, cualquier seguidor de esa religión tienen miedo de salirse. Tiemblan, porque así ya los han hecho. Tiemblan, no pueden salirse, tienen miedo, por eso callan, bajan la cabeza, tapan sus oídos, defienden lo indefendible, lo injusto, lo incorrecto que hacen los miembros de esa religión. Dese cuenta. Pero ellos que dicen, no, Jesús ha maldecido, así que nosotros también maldecimos a los que no nos siguen. Maldecimos también a aquel que se está oponiendo contra nosotros. Por eso, hermano, hermana, estudie la palabra de Dios. ¿Qué dice en Marcos? Capítulo 11, versículo 14.
Luego versículos 21 y 22. ¿Qué dice? Jesús dijo a la higuera: nunca más nadie coma de ti fruto para siempre. Y esto oyeron sus discípulos. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dice: ten fe de Dios. Oiga, Pedro empezó a hablar lo que no hizo jamás Jesús. Y para no contradecirlo y para no avergonzarlo a Pedro, para no decirle: oye, tú, ¿qué estás hablando? No me pongas palabras en mi boca, o tus palabras malignas en mi boca. Para no decirle eso, Jesús les responde: ten fe de Dios. Nada más. Miren, hermano, usted puede estudiarlo, capítulo 11 de Marcos, desde el verso 14 adelante. Por eso Jesús jamás maldijo. Solamente Jesús enseñó y dijo: ten fe de Dios. Ningún ser humano puede maldecir a nadie. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Si Jesús no maldijo estando aquí en la tierra, tampoco pues el hombre puede maldecir. Oiga, ningún ser humano puede maldecir a nadie. Únicamente debe confiar en Jesús. Acuérdate, Jesús juzga y su juicio es verdad. La higuera sabía que Jesús es Dios. La higuera los rechazó a Jesús. Por su hecho fue juzgada. Su castigo fue la sequedad, lago de fuego. Jesús, cuando dice maldito, eso es distinto que maldecir. Maldecir es una cosa, pero cuando Jesús dice maldito, es otra cosa. Y vamos a entender qué es la palabra maldito. Maldito significa juzgado, condenado, castigado por Jesús, Dios Todopoderoso. Por eso, Satanás y los demonios son malditos. ¿Entienden? Solamente Jesús puede decir maldito, porque Él juzga y condena. Eso sí. Pero nadie puede maldecir a otra persona. Un ser humano a otro ser humano, nada que ver de maldecir. O la misma persona decir: yo me maldigo. Tampoco puede ser. Por eso, hermano, entienda perfectamente la religión como usa lo que hay en este pasaje de Marcos, capítulo 11, versículo 14, versículo 21 al 22. No. Jesús ha maldecido. Jamás maldijo Jesús. Jesús juzga y condena. No hay más. Por eso la religión lleva a la superstición, diciendo que las personas se pueden maldecir, ya sea a sí mismo como a las demás o a los demás. Miren, hermano, qué engaño. Le voy a repetir. La religión lleva a la superstición, diciendo que las personas se pueden maldecir. El hombre puede maldecir a la mujer, o el hombre al otro hombre, o la mujer a otra mujer. Se puede maldecir entre seres humanos, es lo que está diciendo. Ya sea a sí mismo como a los demás, es decir, uno mismo también puede maldecirse. Mentira y engaño de la religión.
Nadie puede maldecirse ni maldecir a otros. Por eso Jesús nunca maldijo. Entiéndalo. Solamente dice Jesús, maldito, listo. Es decir, juzgado, condenado. Eso significa. Por eso los demonios son malditos, juzgados y condenados. Al lago de fuego igual Satanás. Juzgado y condenado, maldito. Solamente el que juzga y condena es Jesús, no hay más. Ningún ser humano puede juzgar o decir, digamos, maldito o maldita a una persona, porque no es Jesús. No sé, el hombre, el ser humano no puede maldecirse a sí mismo, ni maldecir. Es un engaño de la religión, un engaño de Satanás. Miren, hermanos, no solamente a veces la religión utiliza a veces un verso, usa también a otros, buscan cómo querer tergiversar la palabra de Dios. De tal manera anular los mandamientos de Dios. ¿Qué dice en Proverbios, capítulo 18, versículo 21? Proverbios 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Eso no lo leen, pero si lo leen, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Eso es lo que hablan. Pero no leen, y el que la ama comerá de sus frutos. Miren, hermanos, han enseñado todas las religiones esto, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y empiezan a maldecir las religiones. Lamentablemente también ha habido otros mensajeros que han empezado a hablar. Oye, la boca tiene poder. No, ¿sabes qué? La lengua tiene poder. Lo que tú dices se cumple. ¿Qué tal esa? Miren el engaño y la mentira de la religión. Y algunos que se dicen ser creyentes cayeron en la religión y establecieron su religión. Fundaron una religión. Empezaron a decir que la lengua tiene poder. Puede dar vida, puede dar muerte. ¿Qué tal esa? ¿Por qué no dice ese creyente, le dice a ese que le ha enseñado mal, ¿por qué no le dice, soy rico, soy supermillonario, soy archimillonario y voy a aplastar a todos? A ver si se le cumple. Nunca se le va a cumplir. Jamás. Entiéndalo. Y a otro que le diga, no, vos vas a ser un perdedor, siempre vas a ser vos un miserable, vas a estar humillado, vos eres un perdedor. Nada, no pasa nada. Por eso es un engaño, hermana, y una mentira la religión. No pueden maldecir, no pueden, no les llega la maldición. Por eso es un error de los brujos y de los hechiceros que hacen sus tonteras. Vamos a maldecir al fulano o a la fulana. No pasa nada. No pasa nada. Solamente son los incrédulos los que entre ellos se dicen. Y como son incrédulos, ¿quién tiene el control de los incrédulos? Satanás y los demonios. Entonces dicen, ¿sabes qué? Hay que maldecirlo al Carlos, o sin levantar un nombre, a la persona X.
Ya vamos. No, no pasa nada. Son los demonios que trabajan por orden, ¿no? Le llamaremos así, de Satanás. Hay que enfermarlo, dice. No lo enfermo, sino los demonios van donde esa persona y pues lo enferma porque es incrédulo. Entiéndalo. Y aquellos que dicen, soy creyente, pero se están alejando, están desobedeciendo a Jesús, claro. Los demonios también van a enfermarlos, de esa manera. Pero aquel creyente que cae enfermo por situación de prueba por Dios es otra cosa. Es muy distinta. Es muy diferente. Por eso, hermano, dicen ellos, agarran eso de Proverbios 18:21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué tal eso? Por eso, por revelación del Espíritu Santo, estamos hablando de Proverbios capítulo 18:21. Este verso se entiende de esta siguiente manera: que toda persona será juzgada por lo que habla. Si habla mal, muerte, tendrá castigo eterno. Si habla bien, vida, tendrá vida eterna. ¿Está entendiendo? Cuando nosotros leemos la muerte y la vida están en poder de la lengua, y continuamos, y el que la ama comerá de sus frutos, es decir, va a tener que responder. Si usted habla bien, va a tener vida. Entiéndalo, vida eterna. Y usted está hablando de la palabra de Dios, punto. Va a tener vida eterna. Pero si usted habla mal, es decir, habla de la religión, los dogmas de su religión o de la religión, pues va a tener muerte, castigo eterno. Hermano, la palabra de Dios es bien clara. Cualquier palabra que haya hablado el ser humano, de eso va a ser juzgado, así está escrito. Así está escrito. Palabra y hecho que haya realizado el ser humano va a ser juzgado por esa palabra y por ese hecho. Entiéndalo. En esta tierra, en el mundo, mejor dicho, en el mundo, en las religiones pueden decir cualquier palabra y pueden hacer cualquier acción, y después dicen, bueno, yo quiero que se anule esta perversidad que he hecho, ya, perdónenme, ya no me juzguen. Pueden decir todo lo que quieran. Pueden todavía ser muertos con honores, Eso no tiene ningún valor. Lo que va a tener valor y lo que va a ser real y verdadero va a ser cuando juzgue Jesús. Ahí va a ser. Así que digan lo que digan o quieran insinuar cualquier acción, la religión es un engaño. Por eso ningún ser humano puede ser libre de la religión por su propia cuenta. Ahí está. Eso es muy importante. La persona que está en una religión jamás puede ser libre por su propia cuenta, sea cual sea la religión. No puede ser libre por su propia cuenta. Él cayó a una religión, muy bien. ¿Quiere salirse de esa religión? Difícil.
No va a poder. No va a poder. Aun cuando quiera, por su propia voluntad, no va a poder. Solo Jesús lo hará libre de la religión. Está bien claro. Jesús conoce el corazón de cada persona. Mucha gente dice, somos 7,000 millones de habitantes. Bueno, seremos en este siglo. Y los otros siglos. Y los anteriores siglos. La palabra de Dios dice claramente que nosotros, todos los seres humanos, vamos a estar 6,000 años en esta tierra. Ya hemos llegado a los 6,000, por si acaso. Ya hemos aprendido esto en el método del milenio. Entonces Jesús conoce a todos los seres humanos. Ya no somos 7,000 millones. Podemos ser 100 veces más de esa cantidad. Entonces, claramente dice, solamente Jesús te hará libre de la religión. Escrito está, Jesús es verdad. Eso vemos nosotros en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Oiga, está hablando verdad igual Jesús, nada más. No como ese eslogan que dicen los seres humanos, conoceré la verdad y la verdad me hará libre. ¿Cuál verdad están hablando? Su verdad estarán hablando. Su verdad supuestamente. ¿Me entienden? Pero la palabra de Dios dice, conocerás la verdad, es decir, conocerás a Jesús. Y Jesús te hará libre, nada más. No es eso que le entienden, no, la verdad, yo voy a hablar la verdad y la verdad me hará libre, están mal. Eso les enseña la religión. Eso es lo que habla la religión. Yo voy a hablar la verdad y la verdad me hará libre. Oiga, la palabra de Dios dice, conocerás a Jesús y Jesús te hará libre. Eso te está diciendo. Eso te está diciendo, por si acaso. Entiéndalo. La verdad no es su verdad. La verdad es Jesús. Conozca a Jesús y Jesús le va a ser libre. Eso le está diciendo. No como las religiones. La religión dice, no. Nosotros hablamos la verdad. Y la verdad me hace libre. Miren, hermano. Cuán equivocados y engañados está la religión. La religión es pecado. Ahí está. Ya hemos visto nosotros quién ha hecho la religión, cómo ha aparecido y demás otras cosas. Ahora dice la religión es pecado, ¿no? Ahí está. Ahí está, pecado. Es una prisión, miren, dice. Es una prisión con puerta abierta. Es como decir, ¿no? Es una prisión de oro. Con puerta abierta. Agradable y cómoda. Mire cómo es la religión. Es una prisión. La religión había sido una prisión. Con puerta abierta. Agradable, cómoda. No siente ninguna necesidad. Oye, estoy tranquilo. Oye, mira, tengo todo. Mira, tengo casa, auto, bienes, dinero. En el banco, oro. Tengo plata, joyas. Estoy tranquilo. Soy una persona chévere, buen chango. Me llevo bien con los vecinos, me llevo bien con mi familia, me llevo bien con los familiares, me llevo bien con las amistades.
Soy pues una persona honorable. Miren, hermanos, no tienen ninguna necesidad. Menos salir de allí. No quieren salir, están tranquilos, tranquilitos, hasta que se acaba el tiempo y la puerta se cierra. Ya es tarde. Ya es tarde. Así como esto, hermano, usted puede encontrar un montón de moralejas. Esa es la religión, engañar y mentir. La religión no permite que las personas escuchen a Jesús, y estamos volviendo a reiterar varias veces. La religión se opone a los mandamientos de Dios. La religión es rebelde contra los mandamientos de Dios. La religión es desobediente a los mandamientos de Dios. Muy bien. Y también la religión no permite que las personas escuchen a Jesús. No quieren. Y a sus seguidores, hermano, y a sus seguidores, como hemos leído más antes, sordos, ciegos y mudos los vuelven. Y la palabra de Dios que les dice, embotaron. Están embotados. Como hemos dicho, zombies vivientes. Muy bien. La religión hace que muchas personas vivan alejadas de Jesús. Miren cómo hace la religión. Alejan de Jesús. La religión obliga que no crean en Jesús, Dios Todopoderoso, único y verdadero. ¿Qué dice la religión? Jesús no es Dios. ¿Qué tal esa? No. Jesús es un maestro. No, ¿cómo pues, che? Jesús es un profeta. No. Jesús es un moralista. ¿Qué tal esa? No, hermano. Jesús nos ha enseñado lindas palabritas para que podamos saber cómo caminar en esta tierra. Miren, hermanos, la religión obliga que no crean que Jesús es Dios Todopoderoso, único y verdadero. Entiéndalo. En un país, eso, bueno, no está escrito aquí, pero en un solo país, puede existir un mínimo de 100 religiones. Entiéndalo. En un solo país, sea pequeño, sea grande el país, puede existir un mínimo de 100 religiones. Hay 100 religiones, quiero entenderlo. En un solo país no hay una sola religión. Y en todo el mundo, ¿qué dicen? Solamente hay 3 religiones. ¿Qué tal esa? Judíos, musulmanes, cristianos. No hay más, ellos dicen. Y las otras religiones, levanta uno la mano, ¿no? Y las otras religiones, oye, yo soy budista. No, ustedes son poquitas. Las religiones se basan por la cantidad. Por eso en un país, hermano, hay un mínimo de 100 religiones. Muy bien. ¿Qué más dice? Acuérdate que ninguna religión conduce a Jesús. Salga de la religión. Bien clarito está hablando el Señor. Al ser humano le está hablando.
Jesús, Dios Todopoderoso, único y verdadero, le dice al ser humano, sea varón, sea mujer, sal de la religión. ¿Dónde está escrito? Revelaciones capítulo 18, verso 4. Revelaciones capítulo 18, verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía, sal de ella, pueblo mío. Miren, sal de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados, que no recibas de sus plagas. Jesús es claro, llama a la persona que confía en Jesús, sal de la religión. En otras palabras, hermano, todas las religiones, los seguidores, hay gente, hay una cantidad de gente en cada religión que confía en Jesús. Miren, hermanos, siguen esa religión, pero tienen desde su interior, confían en Jesús. Por eso Jesús les dice a esas personas, salgan, sal de ella, pueblo mío. Ahí está. De tantas religiones que existen en el mundo, hay algún grupo de personas de esa religión que el Señor les está diciendo, salgan de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados. Está diciendo a las religiones es un pecado. Entiéndalo. Que no recibas de sus plagas, no recibas el castigo. Entiéndalo. Por eso ahora viene. Miren, hermanos, ya hemos explicado claramente cómo apareció la religión. ¿Quién ha hecho la religión? Satanás y los demonios, por si acaso. ¿Quiénes han venido? A través de Caín. Después del diluvio, algunos hijos, descendientes de Noé, se desviaron o se alejaron de Dios Todopoderoso y empezaron a ser soberbios y desobedientes. También establecieron la religión para tener una vida justa. ¿Qué tal, hermano? Justa. Para tener, que dice, una vida piadosa y justa. Por eso estamos haciendo la religión. Muy bien. Y Dios Todopoderoso, Jesús mismo nos ha dicho que la religión viene de Satanás, por si acaso. Bien claramente. Hemos aprendido eso perfectamente. Y la religión empieza a mentir. Y empieza a utilizar a veces algunos versos. Como decir, Dios maldijo, Jesús maldijo. Jamás Jesús maldijo. Por eso Jesús nos enseña a nosotros que no existe maldición, de una persona a otra persona. Solamente eso hablan los incrédulos. ¿Por qué? Porque eso lo estableció Satanás, el mentiroso, el engañador. Y también hemos aprendido que en la religión, de las diferentes religiones que hay en toda la tierra, hay gente que confía en Jesús. Y a esas personas Jesús les dice, salgan de ahí, sal de ahí, para que no peques, para que no te llegue el castigo. Ahí está. Es decir, Jesús está diciendo la religión, cualquier religión que sea en esta tierra, va a ser castigada. Bien claro. Ahora viene eso. La religión y Satanás permanecen juntos. Ahí está. La religión y Satanás permanecen juntos. Jesús, Dios Todopoderoso, los destruirá para siempre. Ahí está. Primeramente, la religión será destruida. Ahí está. No se olvide.
¿Qué va a ser destruido primero? La religión. Cualquier religión que haya en esta tierra, que exista hasta ahorita en esta tierra, desde lo que ha habido desde Caín hasta la fecha, todas esas religiones van a ser destruidas. ¿Para qué? ¿Quién lo va a destruir? Jesús. ¿Para qué? Para que se manifieste el acusador, el engañador, el mentiroso. Es decir, tiene que manifestarse Satanás. Ahí está. En otras palabras, la mascarita de la religión, ¿de quién es? De Satanás. Pone su mascarita, religión, pero están obedeciendo a Satanás. Revelaciones, capítulo 17, versículo 1. Yo les voy a resumir nomás de algunos libros, de los libros de revelaciones. Es decir, revelaciones, otros le llaman Apocalipsis, pero la palabra del Señor dice revelación. Pero otros le han puesto, la religión le puso Apocalipsis. Bueno, las revelaciones, capítulo 17, verso 7. Establece la unidad de la bestia y la gran ramera. Ahí está. La unidad de la bestia y la gran ramera. Es decir, la bestia, Satanás, la gran ramera, la religión. ¿Ya? La religión, la gran ramera. Unidos Satanás y las religiones del mundo. Eso es. Revelaciones, capítulo 18. Dios Todopoderoso destruye a la gran ramera, castigada por siempre. Es decir, ninguna religión existirá. Aquellos que desviaron a las personas de la verdad, es decir, de Jesús, serán castigados eternamente. Bueno, allá en Revelaciones capítulo 18, usted lo puede estudiar. Ahí va a ver claramente la destrucción de la gran ramera, es decir, todas las religiones van a desaparecer. Revelaciones 13 establece que las religiones al desaparecer, Satanás obligará que los adoren a él solamente, de forma pública, en voz alta, y recibirán su marca para su perdición eterna. Ahí está. Cuando ha sido destruido la religión, la gran ramera, ¡pah! Ahora aparece Satanás y va a decir, adórenme. ¿Está? ¿Quién destruyó la religión? No fue Satanás. ¿Quién destruyó? Jesús. Jesús destruye la religión. Cualquier religión, hermano, cualquier religión, ningún gobierno o gobernante va a destruir la religión. Por si acaso, solamente Jesús va a destruir la religión, la gran ramera. Muy bien, cuando desaparezca la gran ramera, bueno, pues ahora aparece Satanás, se va a mostrar, ya se le cayó la máscara, ya se le cayó, Dios lo mostró, ese es el causante. Ese es el que ha organizado, ese es el que ha fundado la religión, Satanás. Ese es el que les ha engañado al ser humano. Muy bien, entonces, ahora, como ya ha sido manifestado el causante que es Satanás, bueno, pues Jesús lo castiga. No hay mayor poder que el de Jesús. Entiéndalo, no hay otro poder. Ningún creado tiene poder, entiéndalo. Ningún creado tiene poder. El único que tiene poder es Jesús. Por eso en Revelaciones capítulo 20 muestra el castigo eterno de Satanás en el lago de fuego. ¿Me entendía? El único que tiene poder, Jesús. Es internet. Jesús, no hay más. El único que tiene poder es Jesús.
entiéndalo, compréndalo. Por eso cuando Dios Todopoderoso, Jesús mismo, destruye a la religión, es decir, a la gran ramera, cuando lo destruya, ahora sí ya no vas a ver con qué ocultarse Satanás. Ya está, pues ya, ahí está, descubierto Satanás, que había sido el causante de semejante daño a los seres humanos. Ha creado la religión desde Caín, oiga. No hubiera existido la religión si Caín agarraba y no se hubiera empezado a molestar o a alejarse de Dios. Pero Caín, por su soberbia, por su desobediencia, vino pues Satanás tranquilamente, listo, y creó la religión. Y hubo el diluvio. Muy bien. Los descendientes de Noé, algunos se empezaron a desobedecer y alejarse de Dios. Los descendientes de Sem, los únicos que han seguido a Dios, han obedecido los mandamientos de Dios hasta la fecha. Miren, hermano. Ahora ya saben que la religión se llama la gran ramera, sea el nombre de la religión. Ya les he explicado Revelaciones 17, 18, 13 y 20. Primero, destruido la religión. ¿Para qué? Para que todo el mundo vea que detrás de la religión, ¿quién había estado gobernando? Satanás. Muerto la gran ramera, muy bien, ahora ya no sabían qué ocultarse, ahora adórenme a mí. ¿Qué tal eso? Eso dijo Satanás. Por eso Dios Todopoderoso agarra y lo castiga a Satanás. Jesús demuestra desde Génesis hasta Revelaciones que hay un solo poder. Y el único que tiene el poder y es Dios Todopoderoso, Jesús es su nombre. Jesús es claro. Ningún grupo que dice ser seguidores de Jesús lleva al Padre. ¿Está entendiendo? Ningún grupo que dicen ser seguidores de Jesús lleva al Padre. Ninguna religión lleva al Padre. Ninguna institución lleva al Padre. Ninguna agrupación lleva al Padre. Ninguno que hable de un ídolo lleva al Padre. Ningún ser humano que dice que tuvo revelación de su ídolo lleva al Padre. Únicamente Jesús lleva al Padre. Y eso está escrito en Juan 14, 6. Que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien claro. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Lo mismo lo dijo en 1 Timoteo capítulo 2, 5. Que hay un Dios, es decir, solamente hay un Dios. También hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Cristo. Muy bien. Por eso, usted ya ahora ya ha entendido y va a decir: Jesús no es religión, ni tampoco Jesús es una relación. Oiga, no. ¿A usted qué es? ¿Cristiano? ¿Cristiana? ¿Qué es usted? ¿Creyente? Bueno, los cristianos dicen: Jesús no es religión. Jesús, ahora aprenda, creyente, no es una relación, por si acaso. Eso muchos han enseñado. No, Jesús es una relación.
por cambiar la palabra religión, lo han puesto relación. Y no es así. Jesús no es una relación. Jesús no estableció una religión. Jesús, ¿qué hizo? Dio mandamientos. Listo. Jesús da mandamientos. Su doctrina desde Génesis hasta Revelaciones. El Hijo y la hija de Dios que confía en Jesús únicamente obedece su palabra. Listo. No hay aquí relación. Jesús da sus mandamientos. El Hijo y la hija de Dios obedece sus mandamientos. No hay más. Tiene que obedecer. Tiene que obedecer. Por eso, cree en Jesús. Confía en Jesús. Obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí, para usted. Será libre de la religión. Entiéndalo. Aquella persona que cree en Jesús, que confía en Jesús, que obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí, para usted, será libre de la religión. ¿Amén? Por eso, Santiago, capítulo 1, versículo 27. Ahora va a ver cuál es la definición de religión de acuerdo a la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios y Padre es, primero, 1, visitar a los huérfanos. Esa es la religión. Entiéndalo. ¿Usted quiere ser religioso? Sí, muy bien. Visite a los huérfanos. ¿Usted quiere ser religión? Sí, viene el segundo. Visite a las viudas en sus tribulaciones. ¿Está? Visite a las viudas en sus tribulaciones. ¿Usted quiere ser religioso? Sí, muy bien. Guárdese sin mancha, es decir, sin pecado de este mundo. Esa es la religión conforme a la palabra de Dios. Amén.